Les voy a contar un poquito de qué nos van a hablar las chicas. Las alumnas son de tercer año del profesorado de geografía. Te las presento: Karina Pérez, Natalia Cardonelli, Rocío López y Cristina Carvajal. Nos van a contar qué pasó con la geografía en estos 30 años de democracia. Si hubo cambios o no, si se generaron o no, desde la geografía en sí, y qué sucedió con la enseñanza y con el aprendizaje de la geografía. Así que bueno, más allá de los problemas técnicos que debimos enfrentar recién, escuchamos ahora a las chicas. Van a ver sin micrófono, así que hagamos silencio y la podemos disfrutar. Bueno, bienvenidos a la jornada pedagógica. La idea de nosotros es transitar por los 30 años de democracia, de los cambios que ha sufrido la geografía, en cuanto a la didáctica, en cuanto a las nuevas herramientas, al papel del profesor, al papel del alumno, y a la concepción del espacio que fue cambiando también en el colegio. El significado de la palabra geografía lo vemos en la descripción de la Tierra. Y así fue como se la fue tomando en principio, teniendo la geografía más bien física, bien relegada a lo natural, que poco tenía que ver con lo que hoy conocemos, que es lo social, donde no se interviene. El espacio era concebido como algo natural, donde existía lo social, pero predominaba particularmente lo natural. Hoy la concepción de este espacio es totalmente diferente. El espacio está concebido como una concepción abierta social, donde de todos formamos parte de esta constitución. Con la democracia, con la llegada de la democracia, todo esto comienza a cambiar, pero tarda un buen tiempo en notarse el cambio. Los cambios con la enseñanza de la geografía hoy también se refieren a las herramientas utilizadas por los en principio las herramientas tenían que ver con algo bien limitado, eran mapas que se utilizaban, libros que poseían poco color, mucho texto, mucho mapa, muy poco atractivo. Y hoy contamos con una herramienta que es Internet que nos abre un abanico al mundo y que resulta mucho más dinámica, mucho más dinámica y atractiva para los adultos secundarios. Durante las últimas 10 décadas, la escuela ha recorrido un camino sinuoso, con muchos aprendizajes y desafíos para enfrentar. Bueno, nos encontramos con la Argentina en 1983, con la llegada de la democracia. El cambio llegaba, pero en la geografía el cambio y en la enseñanza fue muy paulatino. El panorama educativo de la cultura democrática fue un estado desolador en todo el país, en el que se puso de manifiesto la brutal interrupción que había significado la dictadura. Con la finalización de la dictadura, con el comienzo de la democracia, la geografía se continuó de la misma manera en enseñanza. No hubo un cambio abrupto, sino que continuó con los alineamientos que tenía de la década de 70. Podemos observar en los libros eran los mismos que se utilizaban. Los profesores continuaban enseñando de la misma manera, los recursos didácticos eran los mismos. Recién, después lo veremos que con la reforma educativa se comienza o se da un cambio significativo en la educación. Pero hasta esto, la formación era positiva y cuantitativa. Las clases eran descriptivas y positivas. El profesor se quedaba en un solo lugar, no deambulaba por los bancos, en donde al alumno tenía la sensación de ser un alumno pasivo. Era el profesor el que tenía el conocimiento y le transmitía de una manera memorística y repetitiva para que el alumno de esa manera pudiera aprender. Si bien decía, ¿no? El alumno a través de los relatos, el profesor podía viajar por la geografía, a la hora de exponer o estudiar un examen, lo hacía de manera memorística y repetitiva. Y en eso se basó, ¿no? Era lo central. Estudiar de memoria y vamos.
Bien, podemos también ver en esta diapositiva los elementos y los recursos escasos que se utilizaban en los recursos escasos que se utilizaban en la geografía, que bueno, como podemos ver, globos de radio, filtros de texto. Eran recursos básicos, obviamente fundamentales, principales en esta época. Haciendo, nociones, una geografía, haciendo una noción de una geografía que se dividía tanto lo natural como lo humano. Lo natural, principalmente la física, la astronomía y la biología. Y la geografía humana se dividía a su vez en la economía, en la económica y en la política. Eran como cajitas separadas que no tenían relación. La geografía se estudiaba porque las diferentes ramas se estudiaban por separado y predominaba, sobre todo, la geografía física. De eso estaba impregnada la enseñanza. En muchas ocasiones, la geografía siempre era la geografía física era la que predominaba en la enseñanza durante todo el año y quedaban solamente algunos meses para hablar de la geografía humana. De esa división, ¿no?, que se hacía. Y bueno, y también hoy en día podemos ver que hay muchos profesores que tienen todavía esta concepción de geografía física, de considerar el espacio, como lo dijo acá mi compañero, en lo descriptivo solamente, en que no haya una relación con las otras geografías, sobre todo con la geografía social, ¿no?, que en realidad es una geografía social. Bueno, así eran los libros, podemos ver. Bueno, como se puede apreciar acá, incluso la chica lo tiene en mano, si quiere que se puede apreciar que las tapas básicamente son imágenes de paisajes, poco coloridas, atractivas para los chicos, con imágenes incluso en su interior, y mucha información detallada de la parte física de la geografía. Escasamente la parte económica y humana de la geografía. Trataban temas tales como tipos de costa, en lo que es la geomorfología, y como ser las transformaciones que los distintos agentes producían en estas. Y en el caso de relieve, había que apreciar, lo que había que predominaba, que tenías que saber seguro, eran los nombres de montañas, la ubicación por sobre todo de las regiones, tanto meseta, llanura y de las montañas de nombres, altura, extensiones. Y bueno, después también lo que predominaba mucho el análisis del clima. Bueno, en cuanto al clima, el clima se estudiaba muy parecido como lo estudiamos hoy, bueno, pero todo estaba dividido por la localización y la caracterización. Hablan de tobaras, de isotermas, los libros, bueno, como son las chicas recién, muy poco color, muy pocas imágenes de los diferentes lugares, prácticamente mapas. En este caso, cuando estudiamos a la geografía, que bueno, es la localización de los diferentes estudios de diferentes cuerpos de agua, ahí predominaba la localización, mucho lo cuantitativo, porque había como una corriente bien cuantitativa, donde se necesitaba medir todo. Se necesitaba medir todo porque era inminente la llegada de los ordenadores, o sea, elementos nuevos que servían para medir. Entonces, los ríos se medían en cuanto a su caudal, en cuanto a su extensión, y era necesario que lo supiéramos, localizarlo y todos los datos bien minuciosos. Después tenemos la fitografía, geografía. Es algo que quizás nosotros no conocemos hoy, porque somos muy pobres. La fitografía, por acá nadie se quiere acercarlo también. La fitogeografía estudiaba las diferentes áreas vegetales. No es lo mismo que la flora, porque bueno, la flora estudia áreas determinadas. La fitogeografía, porque existía la fitogeografía y no existía ni el concepto ni de bioma ni de ecosistema. Esos conceptos no se manejaban. Después estaba la zoogeografía, que la zoogeografía tenía que ver con lo animal, y lo mismo, localización de los diferentes
animales. No había una relación. No había una relación entre ellos. Y ellos dos pertenecían a la biogeografía. ¿Sí? Acá estudiamos la zoogeografía porque también tiene mucha relación con la biología, pero bueno, se estudiaba la zoogeografía porque condicionaban muchas veces a este animal a la fitogeografía, que eran los vegetales. Ahora sí, dentro de los animales no se tenía en cuenta el hombre no modificaba para nada el espacio, al hombre lo estudiaba otra ciencia otra rama que era la antropogeografía. Dejamos los números de ciencias, Bien, bueno, acá también podemos ver, como ya mencionó mi compañera, las tapas de los libros. Bien, los textos más utilizados han sido los de Florial, Rossi, Rampa y Aleman y López Rafo, que los tenemos acá. Sí, son una eminencia estos libros. Y bueno, y lo que se puede observar en ellos, sobre todo en sus índices, es una separación de temas tanto como la geografía física, la hidrosfera, la climatología, la geografía biológica, y como hice mención anteriormente, quedaba relegado para lo último el tema de la geografía humana. Lo sería así, un pantallazo. Y bueno, sobre todo otra de las cosas también que vimos en los libros, que no habían actividades. Los libros no tenían color, como ya dijo, eran pocos atractivos para los alumnos. Así entendemos los cursos que tenemos. Bueno, y esto precisamente estaba condicionado por el determinismo ambiental, que era que el hombre, bueno, estaba determinado por el ambiente. No tenía posibilidad, como después se va a ver en la próxima corriente, digamos, en la corriente que le continúa, que el hombre estaba determinado por este ambiente y se tenía que adaptar. No había posibilidad de cambio. Y bueno, y su mayor exponente acá es Friedrich Ratzel, un geógrafo alemán muy importante en esta corriente determinista. Y bueno, y acá queremos hacer como una contraposición de esa época a la de ahora, ¿no? En donde utilizamos una herramienta que es el taxeo, bueno, muchos ya la habrán utilizado, si la tuvieron a la profe Cajerata. Bueno, es una nube de conceptos. Era impensable utilizarla en esta época, ¿no? En que el alumno pueda llegar a construir a través de esta herramienta y conocimiento. Y bueno, y acá pusimos palabras claves como positivismo, geografía, física sobre todo. Y bueno, esta es la contraposición que hay, ¿no? De lo impensable en aquellos tiempos de poder utilizar esta herramienta. Bien, y sobre todo, la enseñanza estaba, como también lo nombramos, en la descripción y la localización. No había un razonamiento crítico, constructivo. Solamente, bueno, el docente era el que de manera expositiva y explicativa, o más bien descriptiva, daba las clases. Y bueno, y si queremos también hacer una contraposición, bueno, acá un profesor totalmente distinto a la época anterior, ¿no? Que, así tan moderno, es medio difícil pensarlo. Y bueno, y esa manera de enseñar también del profesor. Y otra de las cosas que no sé si después más adelante mencionaremos, también al localizar, uno de los recursos que se utilizaban era la utilización de superponer los mapas localizados. Que bueno, esto, acá viene a esto también, de los mapas más utilizados, que eran fundamentalmente físicos. Bueno, como no conseguimos el todo, le sacamos un poquito el color. Bueno, también hubieron otras herramientas. Bueno, como dijo, los recursos gráficos básicamente estaban sostenidos por la cartografía, fundamentalmente mapas físicos y políticos. Los pizarrones y las listas también eran un recurso importante. El proceso de enseñanza-aprendizaje estaba sostenido por este recurso importante, y además de hacer las clases tan expositivas, el recurso de la voz del docente era fundamental, ¿no? Mapas murales, que eran mapas fijos, que se encontraban en cualquier rincón del aula, también físicos y políticos.
mapas pizarra que trataba de hacer una combinación entre un pizarrón y un mapa físico-político en el cual se podía reflejar la localización de determinados elementos naturales que estudiaban. Bueno, el papel fundamental lo tenía la geografía física, como habíamos mencionado, y esta geografía física se encontraba subordinada por dos geografías, la geografía humana y la geografía económica, que se estudiaban totalmente por separado. Bueno, justamente como estamos hablando, se estudian por separado. Estas quedaban a su vez, tanto la geografía física como, la geografía humana como económica, quedaban relegadas en los textos por la geografía física, abarcando muy pocas páginas, por ahí al final de los textos, y con escasas imágenes, como ya dijimos anteriormente, y a la mera descripción, simplemente, y localización. En la geografía humana, como se aprecia en la imagen, se trata a la especie humana como raza, en la cual se la caracterizaba y localizaba por regiones según los rasgos físicos de la persona. Y en la geografía económica se centraba, sí, bueno, por eso los rasgos físicos. Y en la geografía económica, el mapa, como acá muestra, se centraba en las actividades primarias y secundarias a realizar en las distintas regiones. Entonces, en base a eso se localizaban. En este caso, muestra la minería en Canadá y los distintos sectores donde se hallan los minerales. E incluso la población, la única relación que se establecía con la geografía humana es a partir de la localización en el mapa. Bueno, entonces, a todo esto es necesario, como dice acá el texto, dice, en los últimos años se han producido importantes transformaciones curriculares. En ese proceso quizás sea la geografía una de las materias escolares que más se haya visto impactada, porque estos cambios supieron una revisión integral de los contenidos y de las estrategias de enseñanza. Esto tenía que ser fomentado de alguna manera, ya que la simple descripción, o mera descripción, no daba respuesta a las transformaciones globales que se estaban dando, ya que justamente la geografía se veía influida por el sistema global que se estaba dando a nivel mundial, los procesos económicos, sociales, políticos y culturales. Estos cada vez estaban más interrelacionados en los distintos puntos del territorio y entre la población. Avanzaban cada vez más. Traspasando los límites territoriales, tanto nacionales como locales y regionales. Siendo necesario para ello una reforma educativa. En la década de los 90 se produce y se replantea la didáctica y las estrategias a implementar. Por lo que estos cambios fueron producidos paulatinamente, se fueron produciendo de a poco, debido a que hay ciertos sectores profesionales tradicionales o docentes que se rehusaban un poco a la utilización de estas estrategias, o por ahí por miedo a no saber cómo utilizarlas, o cómo implementarlas y llevarlas a cabo. Entonces estos procesos se dieron paulatinamente y era necesario, sí o sí, o si no la geografía perecería en el camino, si no podía dar respuestas a las nuevas explicaciones que demandaba el nuevo sistema global. Bueno, es decir que al introducirnos en la globalización, estamos destinados a conocer nuevas realidades, a que salgan a la luz nuevas problemáticas, y por ello la mera descripción en la que se basaba la geografía en un principio ya no servía, era necesario un cambio. Ahora había que centrarse en la explicación y la comprensión. Acá, como dice que durante mucho tiempo la historia se había dedicado a esa descripción, y bueno, el cambio era necesario. Para que se produzca este cambio debía haber un replanteamiento de la enseñanza, tanto en finalidad, tanto en objetivos, en contenidos, en estrategias, todo ello para dar cuenta y conocer y poder dar posibles soluciones a las problemáticas, ya sean naturales o sociales, que existían en la misma. Bueno, y acá en esta imagen podemos ver diferentes problemáticas, ¿no? Registramos diferentes problemáticas actuales.
Bueno, se necesitaba fomentar un pensamiento crítico, que la terapia era fundamental en esto y era presentar la realidad al chico, acercarlo a la realidad que se estaba viviendo, y hoy en día las herramientas que se les presentan son fundamentales. Por lo que para ello, para poder tratar de dar cuenta de las respuestas que se necesitan, y para ello es necesario darle más espacio al chico con un discurso protagónico tal vez dentro del aula, tratando de hacer unas clases más amenas, participativas, problematizadoras, en el que es necesario que el docente, más allá de su conocimiento científico, sepa de los marcos teóricos conceptuales, poder aplicarlos, transponerlos en su clase, para que no caiga en la mera y simple explicación común que por ahí todo el mundo puede dar. Entonces, bueno, esos cambios fueron necesarios y más allá de seguir la diapositiva, los libros juegan un papel central en todo esto. Si bien hoy en día coexisten estas dos realidades, como muestra la imagen, tanto una biblioteca como un libro virtual, para decirlo, una biblioteca virtual, como que no hay excusas para no acceder al conocimiento. Las bibliotecas virtuales acceden, o revistas acceden muy fácilmente y están disponibles para todos. Y los libros actuales fueron cambiando, fueron variando, podemos observar que se asustaban, que empezaron a variar. Bueno, anteriormente, bueno, que tienen ustedes, se dan cuenta que las tapas muestran simplemente aspectos de la naturaleza. Solamente la naturaleza muestran, no hay nada más. En cambio, los nuevos textos resultan más atractivos, más coloridos, muy llamativos, donde toma un papel más importante la sociedad. En este libro que está acá, que es el que tengo acá, bueno, muestra una serie de edificios por detrás de lo natural, como lo social condiciona lo natural. Empezamos, bueno, muestra problemáticas, de lo que las chicas hablaron, de que no es lo mismo, acá encuentra, en este caso, las problemáticas, y después analizando el índice, nos damos cuenta de que deja de haber esta separación que había entre todas las regiones, estaban por separado, sin ninguna relación entre ellos. Ahora mismo hay una relación entre sí, cómo se van condicionando unas a otras, modificando unas a otras. Comienzan los índices, dentro de los libros, comienza a haber herramientas para que los chicos, empieza a darle más herramientas para que los chicos puedan trabajar, como son, en este caso, hay una cartografía desplegable, atractiva, que en otros momentos no se veía. También se trabaja con fichas, los libros traen fichas, donde los chicos pueden trabajar, que esto es un arma de doble filo, que en principio es un arma de doble filo, porque muchos docentes, al no saber modificar su práctica habitual, que era la tradicional, le relegaban mucho la ficha. Le daban la ficha y hacer la ficha y relegaban un poco el cambio. Claro, y no saber cómo manejar este cambio. Entonces se hacía trabajar solamente con la ficha. Porque no hay confundido con las grandes máquinas de libros que se aparte que era masivo, las editoriales mandaban libros, ahora hay cantidad de libros de todos los años. Antes, un mismo chico se pasaba el libro a sus hermanos, y a sus hermanos, y a sus hermanos. Y ahora todos los años los libros de geografía hay que renovarlos, porque se va modificando la realidad continuamente. Bueno, también poseen más herramientas como son los links de consulta para los alumnos, que le dan páginas donde ellos puedan acudir para encontrar determinada información. Bueno, y lo visual impacta mucho a los chicos, entonces el CD es una excelente herramienta para que traigan acompañados a sus hijos. Bueno, más capas de libros. Bueno, en general los libros hoy en día traen muchos estudios de caso. Los estudios de caso son una estrategia de investigación importante que se utiliza en la geografía. Sí se utiliza en el campo de las ciencias sociales en general, pero la geografía es el que más destaca en el estudio de caso. Se
Se trata de, a partir de un texto, conocer una situación real que en general presenta una determinada problemática. Al leer este estudio de caso, el alumno se encuentra lejos de esta situación, pero intenta posicionarse, o el docente, mejor dicho, intenta buscar que el alumno se posicione en esta situación para dar cuenta del por qué y el cómo se puede solucionar dicha situación problemática. Como veníamos diciendo, en esta geografía de hoy es necesario el pensamiento crítico y creativo, y la enseñanza de la geografía se puede fomentar a partir de este pensamiento. Diría que cada docente reflexione sobre su práctica, que todo el tiempo repiense aquello que implementa, que se actualice constantemente, que es necesario actualizarse porque los chicos poseen a veces más información que la que poseemos nosotros y es necesario estar al día. Obviamente no vamos a hacer un libro abierto ni vamos a saber todo, pero sí muchas veces poder dar respuesta a eso. Entonces por eso dije que se considera la reflexión como actividad permanente y constante de la práctica escolar. Debe adaptar rápidamente a los alumnos al cambio, a la innovación, desde la participación activa, la transformación del entorno, con una mentalidad amplia, flexible, constructiva, conservadora, constructiva y evaluadora. Bueno, eso viene del resultado, el docente también tiene que ser muy flexible ante los nuevos cambios, no quedarse siempre y para adelante. Después, a través de las herramientas, bueno, las nuevas herramientas tecnológicas nos acercan mucho más al alumno, porque nos tenemos que actualizar por eso, para los niños que conocen muy bien, muchas veces conocen las herramientas mejor que nosotros. Para la enseñanza, lo mejor, o una de las mejores herramientas resulta la TIC. Y después, encontramos esta imagen que está muy buena, que es un docente enseñando con un pizarrón, que el alumno le cuestiona su metodología, claro, su forma de enseñar, y le dice que no es confiable, claro, porque él no se actualice, como no se actualiza, para el alumno no resulta confiable que hace tantos años venga estudiando con un pizarrón. Entonces, para todo esto es necesario acudir a nuevos recursos para así fomentar una nueva programación. Bueno, estos nuevos recursos son los mapas físicos. Bueno, los mapas físicos, políticos, que ya acá los vemos más coloridos, más atractivos, más coloridos. Entonces, bueno, por un lado también una herramienta muy útil para que el alumno de alguna manera visual pueda estudiar. Y después también tenemos los mapas temáticos, que podemos ver el flujo, esta relación. Hay gráficos en un mismo mapa, son mapas que construye, que el mismo alumno puede construir, dándole su significado también. Hoy en día los mapas hablan. Entonces, de esta manera, el alumno puede construir un mapa a través de flujo de como podemos ver acá, de flechas, gráficos, que demuestren una realidad, ¿no? O una parte de una realidad que se quiere representar. Bueno, como dijimos, los gráficos a través de datos, de números, que también faciliten la comprensión a través de imágenes satelitales, que son capturadas por no, mira otra cosa, pero voy a votar. Bueno, a través de imágenes satelitales, esquemas conceptuales, y bueno, los esquemas conceptuales son muy importantes, que bueno, hasta nosotros sí, nos cuesta muchísimo, pero si bien a través de los esquemas conceptuales nosotros podemos comprender lo que estamos estudiando, porque es una construcción, esa construcción de la línea. Entonces, no se niegan a hacer esquemas conceptuales aunque cueste, pero es una manera de, bueno, yo también mi compañero porque lo sabe. Bueno, entonces, bueno, esas son una de las otras herramientas también muy utilizadas. Bueno, los soportes audiovisuales, que yo le diré en forma personal, hace un año estaba totalmente renegada a esto, no tocaba una computadora por miedo a que explote.
Entonces, bueno, podemos ver acá que los soportes auditivos son importantes. Nosotros hicimos esta presentación, que es un Google, es una herramienta online, pero bueno, como a veces no hay internet, lo largué y lo pudimos ver. Pero bueno, tenemos otras herramientas que son el Flex también, que está online, el Windows Movie Maker, bueno, que no, una vez que uno lo descarga, ya puede hacer unas presentaciones espectaculares, que como estoy vendiendo. Bueno, el Gloster también, que es un póster digital, está muy bueno y muy interesante. Bueno, el PowerPoint también, poquito de esto. Las guitarras eléctricas, si no me quiero ir. Con respecto a las pizarras electrónicas o eléctricas, son escasas por ahí tal vez acá en nuestra realidad en las escuelas, pero hay algunas que las poseen. Y si bien por ahí no son del todo utilizadas por falta de conocimiento o por miedo a utilizarlas también por desconocimiento. Bueno, los proyectores, como en este caso, son tan útiles para las presentaciones, para mostrar todas las producciones, tanto de los chicos como de nosotros en los distintos congresos que se pueden dar o capacitaciones de los docentes, es fundamental. Es un apoyo invaluable. Y bueno, los artículos periodísticos, tanto escritos en papel, en texto, o los virtuales, de diarios virtuales, son fundamentales para presentarle sobre un tema a las distintas perspectivas a un chico. Y que él pueda crear o pensar cuál es la que a él le adhiere o él mismo poder criticar las que se exponen. Y bueno, los videos tanto de YouTube como películas, como justamente se dijo acá hace pocos días atrás, del cine debate, son fundamentales para dar cuenta de las distintas problemáticas y realidades que se viven y son un apoyo invaluable debido a que los chicos hoy todo pasa por la visión y es la base de lo que se aprende hoy en día, lo audiovisual. Y bueno, las netbooks que bien utilizadas son una herramienta también, como ya dije, invaluable. Y la capacitación, más allá de todo, de parte de los docentes, que si bien la capacitación está, muchas veces son renegados los docentes de querer utilizarla. Me ha pasado a mí en las prácticas, cuando fui a observar, que el docente había hecho todo curso, todo, pero estaba él renegado a utilizarla. Él quería su carpeta gorda con los chicos que tengan todo escrito ahí, y bueno, después más allá de todo eso, de que los chicos tengan acceso a internet en las escuelas donde las tienen, para poder trabajar. Y bueno, más allá de todo eso, de alguna manera siempre se encuentra el recurso como para poder utilizarla, tanto en línea como no. Y bueno, esto somos nosotros estudiando y utilizando las netbooks, la NOC, en un montón de casos. Nosotros nos usamos un montón para investigar y hacer presentaciones y trabajos que son fundamentales. Así que bueno. Delitos imaginarios. Bien. Las herramientas digitales, el aula virtual sobre todo, el Face, bueno, no conocía, pero este año me tocó conocer que está la profesora, que es la de enero, la web también que lo utilizamos el año pasado, el doctor, bueno, como ya hacía mención. Estas herramientas digitales lo que ayudan, sobre todo, es hacer trabajos compartidos y colaborativos. El Google Drive, no tengo problemas con el inglés. Bueno, el Google Drive, está bien, con eso saben. Bien, esta es una de las herramientas que, bueno, la aconsejamos sobre todo. No hay excusas para no apuntarse. A través de estas herramientas uno puede trabajar de una manera cómoda en su casa y hacer producciones importantes. Sobre todo nosotros que, bueno, estamos muy cortos con el tiempo, son herramientas importantes. Y bueno, y poder también estas herramientas hacérselas conocer al alumno. Porque, como dijo Nati, el alumno sí es un nativo visual, a través de lo visual, como dicen las chicas, todo. Pero los chicos a veces ni saben qué herramientas ni cómo se usan esas herramientas. Por eso también, bueno, hay que meterse sin miedo y bueno, ir investigando. También las bibliotecas y libros y libertad virtuales, que esto también es impensado en años atrás, que ahora, bueno, muchas veces hace costoso también el comprar un libro, aunque yo me sigo quedando con los libros, también tener esta posibilidad tan práctica, con solo un link podés leer un libro. Y bueno, y esta geografía, que fue una disciplina tan abierta, ¿no?
que favoreció a la importancia de lo que es la interculturalidad, la jerarquía cultural, que es poder aceptar que hay culturas diferentes, que también nosotros podemos nutrirnos de estas culturas, y bueno, y aceptar sobre todo al otro, que es lo más importante, ¿no? Tanto en nuestra carrera como en lo personal. Bueno, y esta relación también que hay acá de la jerarquía cultural, y bueno, y como dijimos, a través de principios de ciudadanía, el respeto, y bueno, sobre todo, bueno, la unidad y no la imposición. Es algo que a veces juega en contra, ¿no? No imponer al otro, sino aceptarlo tal cual es. Bueno, los cambios sociales y el desarrollo científico han tenido un claro reflejo en la evolución del pensamiento geográfico. Los últimos 30 años de democracia que la escuela también celebra no son un aniversario más. Durante 30 años se ha recorrido un camino sinuoso con muchos aprendizajes que obliga a dejar de lado las opciones fáciles de reescribir presuntos pasados gloriosos y pensar con audacia en el futuro que se quiere llegar a las nuevas generaciones. Nosotros a través, mejor dicho, de este trabajo, intentamos dar cuenta un poco de los cambios que ha tenido la geografía, tanto como ciencia como disciplina escolar, en estos últimos 30 años de democracia argentina. Un largo trayecto que ha recorrido, caracterizado por grandes cambios. Estos grandes cambios, tanto en concepciones, en metodología, en didáctica, en recursos, y todo ello estaba establecido en un determinado proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy ya poco queda de esta ciencia que toma su objeto de estudio, el espacio geográfico, se encargaba de localizar y describir elementos naturales que se encontraban en una porción de la superficie terrestre. Y a partir de allí se quedaba rechazada por las ciencias sociales por quizás no contribuir con respuestas y por tener y contener el peso de la concepción positivista cuantitativa de las ciencias naturales. Hoy la geografía, luego de atravesar esos cambios, apostarlos y quizás lograrlos, es una construcción social. Una construcción social en cuanto a su espacio, su sujeto de estudio, no el espacio geográfico. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Estamos por finalizar? Bueno, también podríamos decir que hoy... Bueno, la geografía hoy es una construcción social. Y en cuanto a su objeto de estudio y su enseñanza y su metodología, ya sabemos que ha cambiado. Es necesario guiar a los chicos en cuanto a un nuevo aprendizaje, sabiendo y teniendo en cuenta que vivimos en un mundo globalizado con más problemáticas, ya sean sociales, ya sean naturales, y teniendo en cuenta que eso pone en juego nuestro futuro y el futuro de nuestro planeta, ¿verdad?